En el año 1738, Ventura Seco confeccionó el plano posiblemente más visto, más comentado y mejor hecho de la ciudad de Valladolid. En la leyenda anexa al plano vemos cómo Ventura Seco comentaba cómo veía él la ciudad en aquel momento. Valladolid, por mil razones noble, por su sitio apacible, por su disposición hermosa, por sus edificios, torres y templos ilustres y suntuosos, por otras muchas razones, cuyas alabanzas fueron pocas, si reducirse a número pusieran, pero aquí solo se tocan parte de sus grandezas. Está puesta a orillas del famoso y caudaloso río Pisuerga, en cuyas márgenes hay muchas y deleitosas riberas y arboledas para la diversión y paseo de sus moradores. En especial la Huerta del Rey, donde está el celebrado artificio de Juanelo, que movido de la agua lo hace surtir por diferentes conductos hasta lo alto del palacio, desde donde se reparte para surtir las fuentes y regar los jardines. ¿Por qué motivo Ventura Seco atribuye a Juanelo Turriano el ingenio de las norias del Palacio de la Ribera de Valladolid? Posiblemente porque Juanelo Turriano en aquel momento gozaba de prestigio como consecuencia del famoso artificio de Juanelo construido en Toledo para elevar el agua desde el Tajo a la ciudad. Y Ventura Seco, por el motivo que fuese, o no estaba muy bien orientado o se dejó llevar por la idea de alguien y atribuyó a Juanelo Turriano el ingenio que era de Pedro de Zubiaurre. Alguien estará preguntando, ¿y quién era ese Juanelo Turriano que dice Ventura Seco? Pues Juanelo Turriano era una especie de Leonardo da Vinci. Era físico, matemático, ingeniero, relojero, hacía autómatas, en fin. Como a Carlos I le gustaba mucho todo eso, pues lo trajo de Cremona, Italia, a la corte, a Toledo, pero con una idea principalmente, y era construir un artilugio que fuese capaz de elevar el agua desde el Tajo arriba a la ciudad. Y lo consiguió, claro. Era un artificio ruidoso porque era todo de madera y de articulaciones. Yo me imagino el ruido que tenía que hacer aquello. Pero consiguió elevar el agua del Tajo a la ciudad. Claro, aquellos pobrecillos que se ganaban la vida con sus burros subiendo el agua, pues perdieron su empleo como consecuencia del invento, pero así se ha construido la historia. ¿Quién fue Pedro de Zubiaurre? Pues fue un general de la Armada que luchó por ahí por los mares a las órdenes de Felipe II. Fue un gran marinero. Y parece ser que hasta fue un gran espía. Y estuvo en Londres. Y por unas causas u otras estuvo preso en la Torre de Londres. Pero parece ser que en ese tiempo de espía observó que en el Támesis tenían un ingenio para elevar el agua a la ciudad.
que consistía en unas bombas de émbolo, que era el novo más desconocido para él y para la mayoría. Y dicen que memorizó todas las piezas y hasta construyó una maqueta que la envió a España. Posteriormente, Pedro de Zubiaurre parece ser que anduvo por ahí en operaciones en el Atlántico y en una de esas no quedó bien. Y entonces dice que fue desterrado por 2 años. Aprovechó ese tiempo para venir a Valladolid y ofrecer su ingenio al excelentísimo ayuntamiento. Claro, lo vieron muy bien, porque se trataba de dotar de agua abundante a la ciudad. Y entre otras cosas porque aquí también estaba la nobleza y había que hacer algo. Entonces, claro, lo vieron con buenos ojos. Pero como detrás estaba la mano negra, el gran duque de Lerma, ¿cómo se apañó? No se sabe. El caso es que en vez de instalar el ingenio en la margen izquierda, que es donde está la ciudad, lo instalaron en la margen derecha, que era donde el gran duque tenía su palacio. Cuando dotaron a este de agua abundante con fuentes, jardines, que aquello era un vergel, como en el Palacio Real no había jardines, se lo vendió Felipe III. Hizo uno de los grandes negocios. El caso es que la ciudad se quedó sin el agua tan abundante que había prometido y el gran palacio se revalorizó. Se convirtió en la residencia de verano de Felipe III. O sea que la ciudad perdió el agua y lo ganó el gran duque. Además de agua, ganó mucho dinero. Vamos a ver el acta de julio de 1603, en la que se puede comprobar que Pedro de Zubiaurre llega a Valladolid y ofrece al ayuntamiento su ingenio de las fuentes para elevar el agua del Pisuerga a la ciudad y dotar a esta de agua en abundancia. En la ciudad de Valladolid, miércoles 16 del mes de julio de 1603. Este día entró en este ayuntamiento el general Pedro de Zubiaurre y dijo a esta ciudad que por el amor y afán que la tenía, la deseaba servir y así quería y hacer en esta ciudad un ingenio de gran ornato y grandeza para ella. El ingenio de las norias del Palacio de la Ribera, de Pedro de Zubiaurre, realmente consistía en 2 bombas de émbolo que eran de bronce, luego lo vamos a ver. Estas bombas eran movidas por 2 norias, una para cada bomba, claro. No hay documentación clara sobre el mecanismo, pero la bomba, cualquiera que entienda un poco de esto sabe cómo funciona. Entonces, en la noria iría una biela, esta biela iría girando, y en ese giro empujaría a otra biela que iría hacia el émbolo, y en este movimiento se produciría la absorción y expulsión del agua que vemos en la animación. Con la desaparición de la corte de Valladolid, el palacio se fue deteriorando poco a poco. Murió Roberto Raniller, que era el ingeniero de mantenimiento, y se hizo cargo la viuda. Pero esta mujer cobraba pero no mantenía. Y Francisco de Praves, con responsabilidad también en el palacio, arquitecto de prestigio del momento en Valladolid, pleitea con la señora. Incluso se dirige al rey. Vamos a ver un documento del Archivo Municipal de Valladolid. Otosí, a vuestra majestad pido y suplico que Reverte relojero jure y declare la necesidad que tienen las bombas de bronce del ingenio para dar agua conforme a la obligación ejecutada por Roberto Raniller, marido que fue de Susana, y lo que costarán las 2 cañerías de plomo. Ahora vamos a ver un documento del pleito que presenta Francisco de Praves contra Susana Abenger, esposa de Roberto Raniller, el ingeniero que había mantenido aquello. Claro, nos situamos en el año 1631. Habían pasado ya más de 25 años desde la partida de la corte de Nuevo a Madrid. Y en esos años
debido a la falta de presencia de la monarquía y todo esto, pues se había ido deteriorando. Y llegó un momento que ya aquello no funcionaba. Y es cuando Francisco de Prades toma cartas en el asunto. Y vamos a ver lo que cobraba Susana Benger por el mantenimiento de aquello. Don Antonio de Medina Rojales, receptor de maravedís de esta ciudad de Valladolid y su partido, como persona que hace oficio de pagador de las obras de su majestad de esta ciudad de Valladolid y su contorno, de los maravedís de su cargo, pagará a Susana Benger, viuda de Roberto Raniller, ingeniero, 52.668 maravedís. Francisco de Prades, en vista de la situación, que las plantas se secaban porque no había agua, porque las norias no funcionaban, pues se dirige a su majestad exponiendo el problema que tenían en ese momento. Francisco de Prades, vedor, proveedor y contador de las obras de su majestad de esta ciudad de Valladolid y su contorno, digo, que por falta tan grande de agua que han tenido sus jardines, planteles y árboles de la ribera de su majestad, por no la haber dado como tiene obligación Susana Benger, se han perdido muchos árboles, frutales y cuadros, plantas y plantel de flores y otras. Mantener el palacio en forma costaba mucho dinero y ya prácticamente no se utilizaba, pero sí que había partidas de dinero para mantenimiento, una de 107.000 maravedís anuales, otra de 2.500, otra de 600, otra de 2.000 reales, que cobraba Susana Benger. Y claro, Francisco de Prades observa que las fuentes no echan agua, que los jardines se secan, y es cuando se dirige a su majestad pidiendo ayuda. Y claro, Susana Benger se defiende y dice que claro, ese dinero se empleaba en pagar al personal, herramientas y mantenimiento. Y Francisco de Prades dice que incluso había despedido a parte del personal, y era uno de los problemas. Pero claro, ella tiene que defenderse, lógicamente. Hasta aquí hemos conocido el ingenio de las norias del Palacio de la Ribera, que Ventura Seco atribuye a Juanelo Turriano, pero que, como hemos podido comprobar, fue Pedro de Zubiaurre. Y que, debido al engaño del Gran Duque de Lerma, no se instaló en la margen izquierda para dotar de agua a la ciudad, sino en la margen derecha para dotar de agua a su palacio. Y esta es la historia.